Hola, nosotros somos el grupo 2. Yo soy Ángela Borges. Yo Yo soy soy Alejandro Gray. Eh, ¿Me faltó alguien? Yo soy Juan Nicolás Bogotá, como que dijeron tipo, bueno, no importa. Bueno, y esta semana teníamos el video de Pablo Méndez de Rocha, la conferencia magistral de 2009. Yo creo que los cuatro concordamos que fue un poco difícil de entender porque pues era en español, pero el eco como que hacía Claudio no fuera muy bueno. Entonces, de lo que yo pude entender era sobre todo como de la relación de la arquitectura y la naturaleza y cómo a veces la arquitectura termina como sobreponiéndose un poco sobre lo ya existente, sobre lo natural. Específicamente hablando pues del proyecto de la Bahía de Victoria y de la Bahía de Montevideo, pues Pablo Méndez hablaba como de, pues hacía reflexiones de como carácter arquitectónico sobre la propia naturaleza que terminamos como acomodando, modificando, transformando por necesidad y pues los deseos humanos. Y ya. Pues es que creo que no hay mucho más que decir. O sea, pues lo que yo entendí también va mucho dirigido como hacia la reflexión que se hace sobre la naturaleza, como para hacer los proyectos. De hecho, en el primer proyecto que mostraron de, ¿cómo es que se llama? Vitoria, el puerto de Vitoria. En un principio creí que de hecho era una casa con los primeros dibujos, obviamente luego con la maqueta ya entendí que era pues como un macro proyecto enorme. Hay una cosa que no entendí mucho por el audio, pues medio intuyo, pero es el tema de cuando empieza a comparar la altura de las torres con la montaña que, pues digamos como los cerros o la montaña que estaba en ese lugar, comparaba las alturas, que entonces un piso de 300 metros, o sea, como de 300 metros y la montaña de 240, como no entendí muy bien la reflexión que hace, pero intuyendo como hacia dónde va dirigida la conversación, considero que pues Pablo está diciendo que ese tipo de arquitectura que irrumpe como con el paisaje no está, digamos, como bien declarada o bien proyectada o bien pensada, porque al fin y al cabo como que está rompiendo con ese paisaje que al contrario debería ser como algo que acompañe el proyecto y no como que lo sobreponga, tal vez que lo tape. Más allá de eso, pues me gustó mucho una frase que decía que a veces transformamos la naturaleza por necesidad y por deseos humanos y se termina perdiendo como esa esencia de la naturaleza, pero es posible hacerlo sin como romper esa pues, naturaleza, valga la redundancia. Y ya no sé. No, pues agregando al último que dijo Nicolás acerca de intentar plantear esos proyectos sobre la naturaleza sin irrumperla, sin quitarle la esencia, pues digamos que van mucho de la mano con lo que nos ha dicho Fabio en las clases. Y la idea pues de Paulo de entender como esa complejidad de los elementos que de la naturaleza que interactúan con la arquitectura de la tierra, del fuego, del agua, del aire, y cómo utilizarlos de tal manera que logra plantear un proyecto arquitectónico como muy bien desarrollado sin, digamos, dejar de lado como la necesidad humana de plantear un proyecto, pero tampoco ese como irrumpimiento de la naturaleza del lugar que ya existe. Em, sí, yo también como agregando a lo que dicen mis compañeros, creo que del video, de lo poco también como que se entiende, yo a raíz también de esa conexión como con la naturaleza o pues como que él resalta el hecho de que no está tan conectada, como que también quise investigar un poco más allá como de eso, por lo que los proyectos de Pablo normalmente son como súper densos en concreto, pero, o sea, como que lo que resalta a todos es que como que la naturaleza está súper viva en ellos y como que conectado a ese video, encontré también como un artículo de La Vanguardia que como que habla sobre la experiencia de Pablo Méndez de Rocha y como su conexión de la arquitectura con la naturaleza y habla como que la naturaleza es un infierno y como que el rol del arquitecto es hacerla habitable. Entonces yo también como que creo que eso va muy conectado con el video porque como que es ese sentimiento como de la importancia de la naturaleza en las obras arquitectónicas, como no de separarla, sino de unificarla para que sea como todo un contexto como general de habitabilidad para el ser humano. Después de la humillación que nos dio Paula, pues también quería resaltar una de las cosas que me pareció interesante que él hablaba y es de, se me olvidó el concepto de ciudad para todos.
que en algún momento se habla como de esa relación que hay de la conexión con el proyecto, tal vez con la naturaleza, y como que tal vez limitamos muchas veces la vida en la ciudad como hacia la privatización de las cosas y tal vez en este como complementándonos con la naturaleza y tal vez con, no sé, o sea, lo digo como desde mi perspectiva, tal vez como la geometría, tal vez que insinúa la naturaleza o el orden que insinúa ya de por sí el terreno donde está, pues se puede terminar originando una ciudad que sea para todos, sino como unidades de vida en el que cada vive por su lado y la sociedad termina perdiéndose. Y ya, eso era.